Estas siguientes historias vienen de parte de Kendra García. El abuelo de Kendra se dedicó toda su vida al cuerpo policíaco en su comunidad, en ranchos. Kendra desde niña dice que su abuelo siempre la maravilló con diferentes historias. Historias asombrosas, graciosas, así como también ella fue ganando edad. Se le sumaron las anécdotas terroríficas. Kendra el día de hoy nos va a contar 3 relatos que le pasaron a su abuelo en estas largas noches de vigía en las que él tenía que hacer constantemente rondines alrededor de caminos desérticos, caminos desolados de piedra de arena, así como también en la comunidad, también en las cosechas, en caminos apartados de un ejido a otro. La primera historia que nos quiere compartir fue cuando su abuelo se encontraba a caballo en aquel tiempo para moverse, tanto en caminos de piedra, en caminos pues mal estructurados. No había camionetas ni autos, simplemente se movían a caballo. Su abuelo siempre tenía su caballo, su corcel, el cual lo acompañaba todas las noches en vela. Su abuelo se movía sin linterna alguna, sin luz alguna, simplemente con la luz de la luna, como aliada. Cabe decir que tampoco en la policía era como que le dieran muchas linternas, y cuando incluso se las daba, su abuelo simplemente no lo usaba más que nada porque la resguardaba, ya que contaba con poca batería, para cuando en verdad la necesitara. De todas maneras, él conocía al dedillo todos y cada uno de los caminos aledaños al pueblo. Aquella noche transcurría con total normalidad. Su abuelo se encontraba dando el rondín como siempre, cerca de algunas cosechas, de maíz, de frijol, las cosechas grandes de hectáreas, cuando en eso se encuentra con una extraña mujer. El camino por el que transitaba estaba completamente vacío, a la par de que eran horas de la madrugada pasadas de las 3 de la mañana. Por lo que su abuelo no iba con el plan o con la mentalidad de encontrarse con personas, por lo que lo tomó por sorpresa cuando se encontró con una mujer por el camino. Esta no era una mujer cualquiera, de hecho ya la conocía de vista. Se trataba de una señora que se llamaba Justina. Justina, por así decirlo, era una mujer que andaba de aquí y allá. Era una mujer loca, por así decirlo. Nadie en el pueblo la quería, ya que simplemente iba al pueblo a comprar cosas extrañas. También se decía que Justina hacía brujería. Y no era para menos, sino es que a veces se robaba cosas del ganado. Se robaba puercos, en su mayoría también gallinas, para hacer extraños rituales cerca del río. Si bien en el pueblo se creía mucho también en la brujería, no tomaban tan en serio a Justina. A Justina siempre le decían que estaba loca, y a pesar de que varias veces se le denunció porque había agarrado ganado ajeno, la policía jamás hizo nada más allá de simplemente multas. Por lo que también a su abuelo no era que le cayera muy bien, simplemente la vio y siguió con su camino. Aunque, claro, la mantuvo vigilada a la distancia. Su abuelo la observaba, ya que pensaba que se estaba robando algo. De todas maneras, ver que eso lo hace Justina no era raro para él. En fin, cuando pudo perderla de vista, cuando Justina se alejó del camino, él prosiguió con el suyo. Igual el camino seguía desértico hasta que de nueva cuenta se encontró con alguien. Esta vez se trataba de un niño, o bueno, niño entre comillas para él. Se trataba de un joven de 15 años llamado Benjamín. Era hijo de uno de sus amigos. El joven venía en notable estado de ebriedad. Tenía varias copas encima. El abuelo se bajó del caballo y fue hasta donde se encontraba Benjamín, que se encontraba apenas caminando de un lado al otro, de lo borracho que estaba. Lo tomó de los hombros y le preguntó que qué estaba haciendo tan tarde en un camino tan lejano del pueblo, que a qué se debía eso. Benjamín le empezó a explicar que él venía de una quinceañera, de un ejido cercano. El problema fue que en medio de la quinceañera, hace apenas una media hora, se había hecho una pequeña pelea, en la que él también estuvo implicado y por lo tanto, por andar de peleonero, lo corrieron de la fiesta. No le quedaba de otra más que volver al pueblo, y como a esa hora no había transporte, le tocó caminar, simplemente, y esa ruta era la más cercana al pueblo.
aunque también la más desolada y la más peligrosa. Obviamente él venía ebrio, por lo que no medía las consecuencias. El abuelo de Kendra le dijo que debido a que el camino todavía le quedaba un largo trecho por llegar, le sugirió que si lo acompañaba, pero primero tenía que dejar una bitácora a uno de sus jefes que se encontraba en un puente de piedra, que estaba tan solo a unos minutos de ahí. Le sugirió que si lo acompañaba a llevar la bitácora, o que si él prefería, podía seguir caminando. Una vez que el abuelo de Kendra dejara la bitácora con el general, podía regresar e ir con este muchacho a dejarlo a su casa a caballo. Más que nada porque tenía el pendiente de que le fuera a pasar algo. Estaba ebrio, cualquier mínima caída estaba fatal para él, aparte de que había uno que otro asaltante que también podía ser un peligro para el muchacho. El chico le dice que él prefiere seguir caminando, que él vaya y deje su bitácora, que él seguiría caminando, que no se preocupara, y que después de dejarla, que lo alcanzara en el camino. De todas maneras, el caballo es mucho más rápido que él, por lo que no avanzaría mucho, sobre todo en el estado que va. De todas maneras, él tenía una buena razón por la cual no quería ir al puente de piedra, ya que ahí el general que estaba esperando al abuelo de Kendra se trataba de su tío, el hermano de su padre, por lo que si lo veía en ese estado, se iba a arriesgar a tener una buena regañiza, y sobre todo también tenía que lidiar con el regaño que le iba a dar su padre. Así que prefirió ahorrarse todo eso. Este abuelo entendió la situación y dejó que el joven se marchara. De todas maneras, él dice que no se tardó mucho. Se fue galopando, dejó la bitácora y de regreso se regresó galopando también. Pero cuando iba en el camino, ya no vio al chico. No importaba hacia dónde volteara, no veía absolutamente nada. El camino estaba igual de desolado como cuando él se encontraba transitando por ahí. En un principio el abuelo de Kendra dice que esto le pareció extraño porque, si bien no habían pasado muchos minutos, este chico, ¿cómo es posible que hubiera desaparecido así como así? Debido a la distancia y al tiempo. Era totalmente ilógico que este chico se le hubiera adelantado mucho. Siguió galopando, y al momento de que iba a llegar casi al pueblo, decidió regresarse. ¿Dónde estaba el muchacho? El muchacho había desaparecido en el camino. El abuelo de Kendra estaba notablemente preocupado porque se trataba del hijo de su amigo. Obviamente, él sentía esa necesidad moral de encontrarlo. Regresó por el camino, y justo a la mitad de decidió ya no galopar, sino ir caminando junto con el caballo, en silencio total, y agudizando los oídos. En su mente pensó que tal vez el chico, debido a que iba muy ebrio, de seguro se había salido del camino, y gracias a esta idea que tuvo, fue que lo pudo encontrar, pero no de la manera que él pensaba. Él empezó a escuchar los gritos del joven, que venían de adentro de la parcela, a un lado del camino. Obviamente el abuelo de Kendra no lo pensó dos veces. Empezó a meterse junto con su caballo, y sacó su revólver, y empezó a seguir los gritos de desesperación de aquel muchacho. Él pensó que le estaban haciendo algo. Pensó que tal vez lo estaban robando, pero para su sorpresa, no se tuvo que adentrar mucho, ya que lo que lo estaba atacando se podía ver a simple vista, a unos cuantos metros. El abuelo de Kendra dice que lo que pudo ver aquella noche se trataba de un pájaro grande, un pájaro enorme, un pájaro oscuro, oscuro como la noche misma. Era fácil de camuflajearse incluso en esta. Era enorme y simplemente lo alcanzaba a diferenciar por dos puntos rojos que traía por sus ojos. Estos ojos del pájaro brillaban mucho, por lo que se podían ver a simple vista entre la noche. Abajo de él, revolcándose en el suelo, se encontraba Benjamín, el chico de 15 años, simplemente tapándose con sus manos, aventando patadas al aire. Esta ave se encontraba encima de él aleteándole, picándolo en todos los lugares que él podía, rasguñándolo con sus garras. Benjamín estaba gritando, pidiendo por ayuda. El abuelo de Kendra saca su revólver y apunta hacia el animal, pero es muy peligroso.
corre con el peligro de poder darle al muchacho, ya que este animal, como si sabiendo que la bala podía afectar al muchacho, se junta más con él, baja más y pone casi su cuerpo por delante del revólver. Obviamente al abuelo no le queda de otra más que tirar tiros al aire para poder espantar a esta ave. El ave, con una velocidad sumamente rápida, deja al chico y emprende vuelo. La oscuridad de sus plumas la ayuda para desaparecer fácilmente durante la noche. En tan solo pocos segundos, el ave ya no se podía ver por el cielo, aunque se escuchaban sus aleteadas. Todavía seguía por el aire, pero ya no la podían ver. No era visible para el ojo humano. El abuelo de Kendra se acerca hacia Benjamín y lo levanta. Le pregunta que qué había pasado, por qué se había salido del camino. Benjamín, obviamente herido, no le alcanza a contestar del todo, por lo que lo sube al caballo y se van al pueblo. Una vez llegando al pueblo, Benjamín otra vez recobra el aliento y le platica que él estaba caminando por ese camino, cuando de pronto se encontró con Justina. Justina, aquella mujer loca. Justina se acercó a él y le pidió dinero. Benjamín, obviamente estando ebrio, la empujó hacia atrás y le dijo que no tenía. Él sí portaba con dinero. Se había llevado bastante de sus ahorros, ya que iba en camino a la quinceañera y no quería que le faltara dinero. Él siguió con su camino, mientras que Justina, tirada en el piso, simplemente lo maldecía. Y acto seguido se empezó a reír. El joven dice que no tardó mucho, simplemente unos 4 o 5 minutos, cuando aquella ave se le acercó de manera sorpresiva y lo empujó por la espalda, haciéndolo caer al suelo. Después él dice que la sentía arriba de él, picando su cabeza a su pecho, haciendo que se desorientara y se metiera en las parcelas. Y una vez estando ahí, empezó a picotearlo y a picotearlo, no dejando que se parara, no dejando incluso que hablara. Algo extraño que dice Benjamín es que escuchó al abuelo de Kendra pasar, ya que no estaba tan lejos del camino. Lo escuchó pasar galopando la primera vez, pero por más que él quería gritar no podía. Era como si hubieran sellado su boca por completo, como si se negara, como si alguien la estuviera apretando para que no hiciera ningún ruido. Una vez que dejó de escuchar el galopar de aquel caballo, retirándose por completo, fue cuando él pudo volver a gritar y a pedir ayuda, aunque él sabe de más que no había nadie cerca de allí. Fue una bendición total que el abuelo de Kendra decidiera regresarse, decidiera buscarlo, porque si no lo hubiera hecho, simplemente esta historia solamente hubiera acabado en tragedia. Y si se lo preguntan, criptomaníacos, Kendra nos dice que su abuelo, días después, logró deducir que aquel pajarraco se trataba de Justina, porque a los días siguientes, Justina se empezaba a reír en la plaza del pueblo, sin razón aparente. Su risa se parecía mucho a los sonidos que hacía aquella ave cuando estaba en el aire. Esto también a la par de que fue al pueblo para comprar muchas cosas. Compró alimentos, se compró prendas, compró varias cosas, incluso compró animales. Todos estaban muy confundidos, ya que Justina, ¿de dónde había sacado tanto dinero? El abuelo de Kendra siempre supo de dónde provenía aquel dinero. Se lo había robado aquella noche a aquel muchacho. Aquel día el abuelo de Kendra llegó a la conclusión de que Justina en verdad se trataba de una bruja. Criptomaníacos, seguramente muchos de ustedes conocen la leyenda de La Llorona, ya sea si tú eres de México, Colombia, Argentina o de cualquier país hispanohablante. A grandes rasgos, es la historia de una mujer que le quita la vida a sus hijos, ya sea en un río o en un lago. Va dependiendo de dónde escuches la historia. Debido a este suceso, el espíritu de esta mujer no puede descansar en paz.
y su espíritu está eternamente penando en los ríos, en los lagos, en búsqueda de sus hijos, los cuales ella misma les quitó la vida, en un arranque de celos. Es curioso cómo algunas leyendas cambian debido al lugar de origen. El abuelo de Kendra, si bien esta misma historia se contaba en aquel pueblo, donde él prestaba sus servicios como policía, también se tenía otra creencia de la Llorona. Si bien también se dice que se veía cerca de los ríos, se veía cerca de los lagos, también dicen que la Llorona se veía cerca de lo que podría decirse en la desaparición de niños, lugares en donde habían tenido fatídicos destinos niños. Se decía que el espíritu de la Llorona aparecía cerca de este sitio en búsqueda de sus hijos, ya que donde perecía un niño, ella iba y se aparecía, buscando, como quien dice, si ese niño que había fallecido se trataba de su hijo. En aquel pueblo el abuelo de Kendra dice que esto se creía mucho, tanto así que vieron a la Llorona múltiples veces en los pueblos. Cuando fallecía algún niño de 9, de 10 años, se decía que por la noche la Llorona iba a estar rondando por las calles del pueblo en búsqueda de la alma de aquel niño. Si bien esta era una creencia que la mayoría de los pobladores creían, el abuelo de Kendra jamás había visto tal espíritu. Por ende, estos cuentos que para él eran, no tomaban mayor importancia. Sobre todo, no pensaba en ellos cuando estaba en vigía de noche. Y esta experiencia que está a punto de contarnos le sucedió precisamente en la noche. El abuelo de Kendra tenía la costumbre de pasar a hacer rondín en una casa antigua del pueblo, una casa que fue perteneciente a una familia disfuncional. Si bien el marido tenía mucho dinero, tenía muchos ganados, era ganadero, su familia no era muy feliz del todo. Este hombre tenía varias amantes, así como también trataba muy mal a su esposa y también a sus hijos, sobre todo cuando llegaba bebido, llegaba tomado. Cada vez que llegaba tomado era básicamente un pleito y mucha agresión también. Era un hombre muy violento con su familia. Por lo tanto, al pasar los años, la esposa se fue cansando de esto y en una noche decidió que era suficiente y empezó a contestar la agresión de su esposo. En toda esta pelea, y no se sabe muy bien cómo se originó, pero se originó un fuego que consumió por completo aquella casa, que en su mayoría era construida en madera, en roble también. Era una casa muy bonita, pero ese fue su mayor defecto, a la parte de también que sus paredes estaban por completo envueltas en papel tapiz, por lo que hizo que el fuego se extendiera todavía más rápido e inevitablemente ninguno de la familia logró salir de aquel desastre a tiempo. Tanto los niños como la mujer como el marido terminaron consumidos por las llamas del fuego. Una historia muy lamentable que había dejado cicatriz en el pueblo. El abuelo de Kendra tenía la costumbre de pasar cerca de esta casa, y no era porque él quería, sino es que simplemente se lo ordenaban. La casa se destruyó y así como se quedó, así la dejaron. No fue reconstruida, ni siquiera fue destruida. Estaban los escombros, todo chamuscado. Simplemente a nadie le importaba. De frente a esta casa, tan solo unos metros adelante, se encontraba un cementerio. No era el cementerio del pueblo, pero sí era un cementerio que apenas estaba construyendo. El trabajo del abuelo de Kendra era ir y dar rondines hasta ese cementerio, ya que, como dije anteriormente en el otro relato, había muchas personas locas que les gustaba meterse al cementerio y ya sea escarbar las tumbas y sacar cuerpos, así como también hacer algunos rituales de brujería bastante extraños. Y las mismas personas del pueblo le pedían a la policía rural que custodiaran los cementerios, ya que pues ahí se encontraban sus seres queridos, enterrados. Querían que se respetaran su descanso. Obviamente el abuelo tenía esta encomienda, aunque fueran las 3 de la mañana, aunque fueran las 2 de la mañana. Él cumplía firme lo que tenía que hacer en aquella madrugada. Sin embargo, pasó una noche
en la que a él se le volvió bastante difícil cumplir con esta encomienda, ya que cuando iba pasando por el cementerio, el cual tenía una entrada en una de las esquinas que daba de frente a la casa, se detuvo. Era su costumbre detenerse ahí, más que nada pues por ahí era por donde se metían básicamente todos los que querían entrar al cementerio, los que querían amedrentar al cementerio, hacer todas estas cosas ilícitas que no se permitían. El abuelo se detuvo ahí y empezó a mirar todo el escenario. La casa, los árboles, la brisa, el oscuro cielo. Empezó a fumarse un cigarrillo, trató de relajarse, aunque estoy más que seguro que muchos de ustedes no se relajarían. Es decir, estaba en un cementerio, de noche, y completamente solo. Pero en un determinado tiempo, toda esta paz que sentía el abuelo de Kendra se vio frustrada. Algo captaron sus oídos. Un ruido extraño. Un ruido que no era normal, que provenía de aquella casa. Los ruidos de pasos, a la vez de llanto también. Un llanto de una mujer que buscaba desesperadamente a sus hijos. Escuchó el llanto y luego las palabras de una mujer muy dolida, preguntando: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Eso a la par de que también escuchaba cómo la madera, cómo las piedras, cómo el escombro se movía dentro de la casa. Había alguien dentro de la casa como que buscando algo. Lo más seguro, y debido a la voz, es que fuera una mujer, pero aquella mujer se notaba muy dolida, llorando a cántaros, buscando un hijo. Se repetía una y otra vez: ¿dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? A la par de que lloraba y seguía buscando, el abuelo de Kendra, inexplicablemente, como muy pocas veces en su vida, dice que empezó a recorrerle un escalofrío. Es decir, él dice que en ese momento no pensó en la Llorona, no pensó en un fantasma, él pensó simplemente que se trataba de alguien buscando algo, una persona de carne y hueso. No pensó en nada paranormal, por lo que le sorprendió de sobremanera sentir ese escalofrío que le iba recorriendo todos los huesos, de arriba hacia abajo. Obviamente el abuelo dice que esto lo frustró en cierto aspecto, ya que a él no le gustaba sentirse atemorizado por algo. Sacó su revólver, que era más que nada el que le daba esa seguridad que él quería. Decidido, tomó su caballo y empezó a acercarse hacia aquella casa que simplemente eran escombros, y que era muy peligroso entrar a ella, ya que corrías con el riesgo de quedar sepultado en los escombros con un mal paso, con la mala suerte de que te cayera una viga encima. Sin embargo, él dice que al estar tan solo algunos 3 o 4 metros de la casa, su caballo inexplicablemente ya no quiso avanzar. El caballo simplemente se frenó y se rehusó a continuar caminando, por más de que el abuelo le diera con los pies para que caminara. Trataba de controlarlo, el caballo se rehusaba, e incluso el caballo estaba caminando hacia atrás. No quería acercarse más a esa casa. Tal parecía ser que el caballo sentía algo. Sentía el peligro de algo que estaba dentro de la casa. Como según dicen, los animales a veces captan cosas que los humanos no podemos captar con facilidad, así que, decidido, el abuelo se baja de su caballo y empieza a caminar de forma recta hacia aquella casa. Él dice que el trayecto se le hizo largo, a pesar de que eran unos cuantos metros. Se le hizo bastante largo. Él nos explica por qué aquella noche caminaba tan despacio. Él no quería aparentar miedo, pero cree que básicamente estaba fallando en no aparentarlo. Sus piernas estaban temblando. No sabía qué esperar, pero como si el destino quisiera jugarle una broma, no tuvo que llegar hasta donde se encontraba la casa. Antes de llegar, por la puerta principal de aquella casa destruida, por el marco de aquella puerta, salió una mujer con un velo negro que le cubría su rostro por completo, a la par de que también iba vestida por completo de negro, un largo vestido que llegaba casi al suelo. Estaba saliendo, sollozando, llorando. Fue en ese momento que el abuelo de Kendra
apuntando su revólver todavía. Le pregunta que quién es, tratando de mantener, como quien dice, el control en la situación en la que está. Pero él nota algo. Su mirada va de la cabeza a la mujer, pasando por el cuerpo y llegando hasta sus pies. Y fue en ese momento, en el momento en el que vio sus pies, que se enteró de que algo iba muy mal, pues los pies de esta mujer eran básicamente inexistentes. Esta chica, esta mujer vestida de negro, iba flotando. Su vestido no llegaba hasta el suelo y sus pies tampoco. Iba levitando en el aire. Para el abuelo de Kendra, esto fue más que suficiente para empezar a caminar hacia atrás. Caminar lento, sin tratar de llamar la atención, algo que básicamente resulta bastante contradictorio, ya que ya le había hablado a aquella mujer. Aquella mujer ya se había enterado de que él se encontraba ahí. Esta mujer volteó y lo vio, pero el abuelo dice que no pudo ver su cara, ya que el velo negro la tapaba por completo. Iba vestida como si fuera vestida a un funeral. Acto seguido, la mujer empieza a acercarse hacia él, lentamente, a la misma velocidad que él estaba dando sus pasos hacia atrás. Aquella mujer se iba acercando. Dice su abuelo que él estaba desesperado. Intentaba caminar más deprisa, pero no podía. Era como si su cuerpo se lo negara. Le negaba ir más rápido de lo que él quería. Sin embargo, y para su suerte, entró al cementerio. Y una vez que entró al cementerio, la dirección de esta mujer cambió de rumbo por completo. Simplemente volteó hacia la izquierda y siguió levitando hasta perderse en la barda del cementerio. El abuelo de Kendra la perdió de vista. Y tan solo pasaron unos segundos para él animarse de nuevo a caminar fuera del cementerio para ver dónde se encontraba aquella mujer, cuando observó que había desaparecido. La mujer no se encontraba por ningún lugar, básicamente así como había llegado. Se había ido sin más. El abuelo explica que esto se debía a que en esa casa habían fallecido 2 niños, que eran del matrimonio, obviamente también consumidos por las llamas. Una niña de 7 años y un niño bebé de algunos 2 años, que eran los que tenían la pareja. Y también dice que básicamente aquella noche él tuvo suerte, ya que se tiene la costumbre en aquellos pueblos rurales de que cada vez que se hace un cementerio o de que se empiezan a sepultar a personas en determinado lugar, en un camposanto, el sacerdote va y bendice el lugar con oraciones y también con agua bendita, convirtiéndolo así en un camposanto, en un lugar de descanso eterno para las almas a las que les dan cristiana sepultura. El abuelo de Kendra dice que eso lo salvó, pues se dice que la Llorona no se puede acercar mucho, y mucho menos entrar a Camposanto. La siguiente historia es muy posible que te parezca algo fantástica, e incluso tal vez difícil de creer. Y no te culpo, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando Kendra me la envió y yo la leí, me pareció muy triste, a la vez que sorprendente. Sin embargo, el abuelo de Kendra asegura que esto fue verdad. Y no solamente lo vivió, sino que también su compañero, de nombre Julio. Esta historia es verdad y pasó tal cual, incluso con todos los detalles que yo estoy a punto de contarte. Depende enteramente de ti si la crees o no. Es menester también preguntarte: ¿crees en la brujería? ¿Crees en verdad que hay mujeres, así como también hombres, que hacen tratos, por más decir, con demonios, con el infierno, para tener ciertos poderes, para poder maldecir a ciertas personas? Si tú crees en esto, tal vez la siguiente historia te interese mucho.
así como también puede que te aterre. Esto le pasó al abuelo de Kendra y también a su compañero, cuando se encontraban, como todas las noches, haciendo un rondín. Rara vez el abuelo de Kendra se encontraba con compañía, pero en aquella ocasión se encontraban los dos juntos. Estaban transitando por una cierta brecha, donde había árboles, y al lado estaba un río. Era de madrugada cuando vivieron esto. Pero antes de seguir con la historia del abuelo y Julio, es menester contarte una historia antes. La historia de don Germán. Don Germán se trataba de un hombre viudo. Su esposa había fallecido hace incluso algunos 5 o 6 años, según explica el abuelo de Kendra. Por lo tanto, don Germán y su hija se encontraban solos. Ellos vivían solos en una casa, en el pueblo, y eran muy queridos por la comunidad. Tanto hija como su padre se llevaban muy bien, eran inseparables. Pero pasa y resulta que la mala suerte cayó a don Germán porque una mujer del pueblo, más joven que él, y el abuelo de Kendra dice que sí, estaba muy guapa, se había enamorado perdidamente de don Germán. Pero para su mala suerte, esta chica se dedicaba a la brujería, aunque don Germán esto no lo sabía. De hecho, casi nadie en el pueblo, solamente algunas personas allegadas a ella, pero no era una de estas típicas brujas que simplemente hacen algunos amarres. No. Esta chica era algo pesado, era algo de temer, ya que, según dice el abuelo de Kendra, hacía trabajos con espíritus, con demonios. Esto se supo obviamente después, pero en ese tiempo nadie desconfiaba de ella, lo cual resultó en un error enorme al momento de que don Germán y ella empezaran una relación y después se casaran. El tormento comenzó, sobre todo, para la hija de don Germán. Esta mujer y la hija de don Germán no se llevaban para nada bien. Siempre se estaban peleando, y la mujer incluso la había corrido varias veces de la casa. Esta relación iba de mal en peor, y para colmo, don Germán no era que ayudara mucho a esto, ya que en cada pelea, siempre en cada pelea, se ponía del lado de la mujer, haciendo que su hija se sintiera sola, se sintiera con mucha tristeza. Incluso aunque la mujer hubiera comenzado el conflicto, don Germán siempre se ponía del lado de ella. Su hija notablemente estaba entristeciéndose cada vez más y más, hasta que debido gracias al destino o a las coincidencias, a don Germán se le ocurrió la idea de mandar a chapolear el terreno que tenía de atrás de la casa. Era un terreno con mucho césped, con muchos árboles, con mucha maleza. De hecho, cada vez que él quería chapolear, su esposa lo detenía. Obviamente él no le prestaba atención a esto, pero debido a este chapoleo, se daría cuenta del por qué su supuesta mujer no quería que se acercaran a ese lugar. Pasa y resulta que esta mujer le hacía amarres a don Germán por todos los medios que ella conocía. Por la comida, por la vestimenta, por medio de vudú, hacía que don Germán se enamorara de ella cada vez más y más. Y todo esto lo enterraba o lo ocultaba primeramente entre la maleza de esta casa, para que de esta manera surtiera más efecto cada vez que don Germán se encontrara ahí. Y esto no era todo, ya que también le hacía trabajos a la hija. Siempre la sumía en la miseria, junto con sus fotografías, deseándole muchas cosas feas. Entre ellas, que ella misma se quitara la vida, para de esa manera tener la vía libre, para ser feliz con don Germán. Obviamente don Germán, al enterarse de todo esto, el matrimonio no duró mucho. Tan solo un par de meses, y con eso le bastó para dar por terminada la relación y echar a la mujer de su casa. Afortunadamente todavía no habían tenido hijos, así que don Germán se quedó sin preocupaciones. Aquella mujer fue gritando durante todo el pueblo que Germán se iba a arrepentir toda su vida de haberle echado
de haberla cortado, de haber terminado aquella relación. Lo iba a hacer que se arrepintiera toda su vida de lo que le había hecho a ella. Parecía ser que la vida finalmente le estaba sonriendo a la hija y a Germán. Se estaban llevando otra vez muy bien. Su relación otra vez estaba igual de fuerte que antes. Eran felices nuevamente. Pero esta felicidad les duró muy poco, porque fatídicamente un día, la hija salió de casa y ya nunca volvió. Pasaron los días, las semanas y después los meses. Don Germán empezó una búsqueda implacable, a la que se sumaron muchos vecinos, muchos pobladores, buscándolas en diferentes casas, en el pueblo, en el río, en el monte, en las parcelas, pero no la pudieron encontrar. Simplemente la muchacha había desaparecido por completo. Pasan los días y debido a esta pérdida, don Germán se encierra en su casa. Él empezó a salir de noche porque decía que gracias a que no había nada de ruido, y aunque suene increíble, en un pueblo no hay mucho ruido, pero él creía que al no haber tanto ruido, si gritaba por su nombre, ella le iba a contestar. Se la pasó así varios meses, buscando a su hija todas las noches hasta que saliera el sol. Jamás la encontró. O al menos, eso es lo que se cree en el pueblo. Un día por la mañana, cuando don Germán volvía al pueblo, de estar horas y horas en la sierra, en el río, en el monte, buscando a su hija, vuelve al pueblo y todos se le quedan viendo, pero esta vez no lo hace solo, lo hace en compañía de un marrano. Es un marrano muy grande, el más grande que incluso han visto algunos pobladores. Un marrano muy grande que va caminando a un lado de él, sin decir ni una sola palabra. Don Germán entra a su casa y entra con el marrano. Para este punto ya nadie le habla a don Germán, ya que él todavía sigue muy dolido por la muerte de su hija, pero los que pasan cerca de su casa le echan un ojo de vez en cuando, como por ahí se dice. O sea, lo cuidan a la distancia, ya que no quieren que cometa una locura. Pero se sorprenden cuando ven que don Germán empieza a hablar con este marrano. Empieza a hablar con él, lo empieza a abrazar y sobre todo empieza a llorar con él. El abuelo de Kendra era una de estas personas que pasaba y observaba a don Germán y puede dar fe de esto. Aquel extraño marrano lo abrazaba, se reía, hablaba mucho con él. Al pasar los días, don Germán sale de su casa y lo primero que le dice a sus vecinos, que él ya, por fin, había encontrado a su hija, pero que para la desgracia de él, su hija ya no era la misma, que aquella bruja, su ex esposa, la había maldecido de forma horrenda. Había convertido a su hija en un marrano y que era ese mismo marrano que él tenía en su casa. Él decía que ese animal era su hija, que por fin la había encontrado y que no le importaba en el estado que estuviera, él la iba a seguir cuidando. Obviamente, como todos pensarán, si ustedes llegan con un hombre que obviamente ha recibido este golpe tan doloroso de la vida como perder a su hija, es normal pensar que tal vez don Germán se dejó llevar por la locura. Todos creían que precisamente se había vuelto loco, que simplemente debido a la desaparición de su hija, que más que nada ya todos en el pueblo asumían que ya no se iba a encontrar con vida. Don Germán trataba de llenar ese vacío con un animal, el cual él creía se trataba de su hija. Tristemente en el pueblo nadie le creyó, y muchos de ellos se acercaron a querer ayudarlo, hacerlo entrar en razón, decirle que ese animal no era su hija, que simplemente se trataba de un marrano, pero nadie lo logró. Tristemente Germán, al ver que nadie le creía, tomó la decisión de abandonar el pueblo, yéndose con las pocas cosas que podía cargar en ese momento, y sobre todo, con aquel marrano, siguiéndolo desde cerca. Se internaron entre la sierra, entre los árboles, entre los matorrales, y Germán no se volvió a ver jamás en todo el pueblo. Esta historia termina aquí, y ahora el abuelo de Kendra nos contará lo que vivió en base a esta historia. El abuelo de Kendra dice que se internaron en la misma sierra, en el mismo camino,
en el que don Germán, meses atrás, se había internado para desaparecer por completo. Ahora se encontraban ellos dos, él y Julio, transitando por ese camino. Más que nada, vigilando los alrededores del pueblo. Cada quien iba en su caballo, y debido a que era de madrugada, iban sin ningún problema platicando entre ellos, cuando de pronto Julio le dice que necesita ir al baño, necesita descargar, por lo que ambos se detienen, y mientras que Julio se baja de su caballo, se interna un poco cerca del río, entre los matorrales. El abuelo de Kendra se queda en el caballo para estar vigilando todo el camino. Si bien es de madrugada, los ojos se adaptan para ver un poco mejor entre toda la noche. El abuelo de Kendra dice que vio que en el camino se aproximaba algo se estaba moviendo. Era una bola. Él dice que era como una bola a la distancia, pero luego vio que tenía pequeñas patas. Parecía un animal. Obviamente la noche no le ayudaba mucho para definir de qué animal se trataba, pero él pensó que se trataba de un puerco. Más que nada, por la forma en balancearse y por la forma que tenía su sombra. Debido a esto, el abuelo de Kendra simplemente se queda parado arriba de su caballo y ve como aquel marrano se está acercando. Lo ve desde su caballo. Este marrano se detiene enfrente de él y le sostiene la mirada. El abuelo de Kendra dice que se queda un poco intimidado, ya que la forma en la que lo veía era fija, no era una mirada perdida, como la de un animal, como la de cualquier marrano. Este lo estaba mirando fijamente a él. Después de sostener una mirada a ellos dos, el marrano sigue su camino, y hasta ese momento el abuelo de Kendra dice que se hubiera quedado como meramente una experiencia algo rara, de la cual no hay mucho de qué platicar, simplemente un marrano que seguramente se le perdió a alguno de los ganaderos, y si le llegaba la notificación de que alguien había perdido un marrano, simplemente le diría que se lo había encontrado en la sierra. Cuando su compañero Julio sale de hacer sus necesidades, se monta de nuevo en su caballo, y antes de comenzar el trayecto, ahora, de descenso hacia el pueblo, son frenados por una voz de lo que parece ser una chica joven. Esta voz les hace una pregunta extraña. Esta voz les pregunta: disculpen, ¿han visto a mi padre? Lo he estado buscando por mucho tiempo y no lo puedo encontrar. Tanto el abuelo como Julio se dan la media vuelta e intentan con la mirada buscar de dónde proviene aquella voz, pero no logran identificarla, no logran ver nada. Julio, con algo de miedo, ya que el abuelo dice que sí cree mucho en lo paranormal, le lanza una mirada al abuelo y luego le dice: ¿escuchaste eso? Julio inmediatamente lanza una pregunta al aire y le dice: ¿quién eres? Andas por aquí, no te veo, muéstrate. De nuevo recibe la contestación de una chica joven, diciéndole: es que estoy perdida. Estaba con mi papá, pero no lo puedo encontrar. Esta vez un poco más calmados, viendo que se trataba de una chica que simplemente estaba perdida y que, por muy buena suerte, ellos estaban pasando por ahí. El abuelo de Kendra le dice: no te vamos a hacer daño. Somos oficiales de policía y te vamos a llevar con tu papá, no te preocupes. ¿Cuál fue su sorpresa? Que lo que salió de aquellos matorrales no fue una niña, no fue una jovencita, fue el mismo marrano que había visto el abuelo de Kendra tan solo unos minutos atrás. Al momento de que este marrano sale a la luz, ambos se quedan con la boca abierta, no pudiendo creer que aquella voz venía de aquel animal. Y como si esto no fuera suficiente, un dolor en el pecho, una punzada, empieza a aparecer en los dos, de forma muy extraña, de forma casi inmediata que ven al marrano. El abuelo de Kendra explica: era como si nos estuviera dando algún ataque, una punzada que nos dificultaba respirar. Si bien él dice que le dio muy fuerte, dice que también a su compañero le dio de una forma muy fuerte, porque él incluso hasta cayó del caballo, revolcándose del dolor. El dolor también a él lo doblegó. Pero recuerda muy bien lo último que vio de aquel marrano, de aquel extraño animal.
es que debido al dolor estaba con la mirada hacia abajo, pero cuando la logró alzar de nuevo y ver dónde se encontraba el marrano, este ya estaba corriendo despavoridamente, de nuevo internándose entre los matorrales, desapareciendo. Pero lo más tétrico que él dice que escuchó, mientras que el marrano se retiraba, era escuchar cómo lloraba y lloraba, pero no como un animal, no como lo haría un marrano, como lo haría un cerdo, sino lloraba como si lo hiciera una mujer, como si lo hiciera una jovencita, tratando de mantener la recompostura. El abuelo de Kendra baja de su caballo, agarra a Julio y lo sube casi arrastrando de nuevo a su caballo, y como pueden, casi en rastras, ambos llegan al pueblo. Totalmente recostados, los caballos, por suerte, sabían el camino de regreso. Y una vez estando ahí, recuperándose días después, en pláticas con su esposa le dice que vio la hija de don Germán, que él vio, y también Julio, a la hija de don Germán, que ese viejo no estaba loco, que ese viejo decía la verdad. La esposa, obviamente algo escéptica, no cree hasta sino que también Julio le dice que efectivamente habían visto un marrano y que este marrano tenía la misma voz que aquella jovencita, porque la reconocieron. Para este momento ya se corría ciertas voces de que la ex esposa de don Germán era una bruja, pero era una bruja que se decía era muy peligrosa. Incluso en el pueblo le tenían temor, le tenían miedo. El abuelo cuenta esto como una trágica historia, una sorprendente historia, la cual siempre dijo que fue verdad.